¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso, que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Gracias a los amigos de BV-LED vamos a instalarle a la cocina de una forma profesional una barra o tira LED. Si tienes pensado hacerlo en tu cocina, quédate porque este es tu vídeo. Te lo voy a enseñar todo, los materiales más profesionales que existen para que quede perfecto, cómo hacerlo y los sitios donde lo puedes poner. En fin, vamos a comenzar el vídeo y espero que te guste. Y para realizar este proyecto vamos a utilizar una fuente de alimentación de 220 a 12 voltios 6 amperios, una tira LED de 5 metros con 60 LED por metro, un mando a distancia profesional que es capaz de aguantar hasta 40 controladores y un controlador RGB. La fuente de alimentación viene montada en una jaula de aluminio para facilitar la disipación del calor que genere. Los conectores de dicha fuente están a la vista y son bastante fáciles de identificar. El controlador RGB se suministra con unas pequeñas instrucciones de conexionado, un adhesivo de doble cara y los conectores que lleva son bastante fáciles de identificar, tanto la entrada como la salida a la tira LED. Este mando profesional se suministra con unas pequeñas instrucciones donde nos indican todas las funciones que puede realizar y además, como podéis ver en la imagen, es un mando especial para cocina, ya que no tiene botones y puede soportar las salpicaduras. Y la tira LED que vamos a usar para este proyecto es a 12 voltios, tiene 60 LED por metro, 9 vatios de potencia por metro, 1000 lúmenes de luminosidad, 5 metros y está fabricada con una protección IP20. Y ha llegado el momento de instalarla. Y la instalación la puedes realizar en dos sitios, o debajo de la piedra de granito o mármol, o debajo de los muebles para iluminar el suelo. Yo, en mi caso, la voy a instalar debajo de la piedra de granito. Y ya que tenemos todos los materiales preparados, comentaros que esta tira LED va montada sobre unas guías de aluminio que a su vez llevan como una tulipa, con lo cual tenemos dos ventajas. Una, que la tira LED disipa mejor el calor ya que está dentro de una estructura de aluminio, y dos, que la tulipa hace que los puntos LED se difuminen. Estas tiras de aluminio, que son de 2 metros de longitud, van ancladas al mueble mediante esta grapa. Una vez que ya tengo distribuidas todas las grapas, el siguiente paso es anclar la barra de aluminio. Es posible que tu instalación, como es mi caso, tengamos que cortar la barra de 2 metros. Para ello voy a utilizar una moladora.
Una vez que tengo anclada toda la guía de aluminio a lo largo del perímetro, el siguiente paso es sacar la tira LED, quitarle el adhesivo y la vamos pegando a dicha guía. Una vez que está la tira LED totalmente pegada a la guía de aluminio, en el extremo donde voy a colocar el controlador RGB, hago un pequeño orificio en la madera y paso los cables hacia el interior. El siguiente paso es colocar la tulipa blanca a lo largo de la guía de aluminio. Como veis, hace que los puntos LED se difuminen perfectamente. A continuación, lo que voy a hacer es conexionar la salida de la fuente de alimentación con la entrada del controlador RGB. Y unimos el positivo y el negativo de salida de la fuente de alimentación con el positivo y el negativo de la entrada del controlador RGB. Y aquí es donde viene, tal vez, la parte algo más complicada de este proyecto. Una vez que le colocamos la cinta adhesiva de doble cara, a continuación voy a hacer el conexionado de los 4 cables. Tener en cuenta que el cable negro es de alimentación y ese siempre va al V positivo. El resto de cables normalmente suele ser la B azul, la G verde y la R rojo, pero en mi caso tuve que variarlo hasta que hice coincidir los colores. No pasa nada porque haga cualquier tipo de combinación entre estos 3 cables. Y para que este tipo de mando a distancia te funcione, tienes que loguearlo con la fuente de alimentación. Para ello, una vez que enchufes la fuente de alimentación, rápidamente tienes que pulsar una de las 4 secciones que tiene el mando, la tecla ON. La dejas pulsar durante unos segundos y las luces LED te parpadean y eso quiere decir que se ha logueado perfectamente. Y ya, lo último que queda es anclar al mueble la fuente de alimentación y el controlador RGB. Para ello voy a realizar un pequeño orificio para poder conectar el cable de entrada de corriente. Y ha llegado el momento de enseñarte cómo funcionan nuestras luces LED en la cocina y lo bonito que ha quedado este proyecto. Y gracias a las posibilidades que nos ofrece este mando, podemos iluminar nuestras luces LED de multitud de formas. Pero eso, si quieres, descúbrelo tú mismo. Abajo en comentarios te dejo los enlaces de los productos y de la página web de BVLED por si quieres echarle un vistazo y quieres comprarlo. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata y lo único que me queda ya es despedirme. Como siempre, todos los domingos, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.